Ahora yo voy a trabajar en el salón de clase por competencias. ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo voy a evaluar el desempeño? ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que ver, yo sé que han tenido como muchas definiciones de evaluación en los 2 días, pero yo me voy a concentrar específicamente en lo que es evaluar el desempeño, ¿sí? Evaluar el desempeño es un balance que se hace sobre el desarrollo de las competencias que han adquirido los estudiantes. Ese balance va a observar el avance y el retroceso, va a identificar los problemas y las posibles soluciones. O sea, cuando tú tienes un alumno frente a ti, lo que vas a hacer es evaluar su desempeño, lo que sabe hacer. No nada más lo que sabe, sino lo que sabe hacer. Y en ese balance vas a identificar qué quieres que haga, qué le falta por hacer, qué no puede hacer y qué puedes hacer tú para ayudarlo. Entonces, esto te va a llevar a tomar decisiones. Te vas a centrar, cuando trabajas por competencias, cuando vas a evaluar por competencias, te vas a centrar en evaluar el proceso, sí, pero también en evaluar el resultado. Son las dos cosas. Vas a tomar decisiones de cambio. La evaluación por desempeño tiene como objetivo evaluar continuamente, tomar decisiones de cambio para la mejora continua. Entonces, esto de evaluar centrándonos en el proceso, pero también centrándonos en el resultado, implica que tengamos 2 pies cuando evaluemos, 2 pies, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por evaluación formativa? La evaluación formativa va a ser toda aquella que está centrada en un balance de proceso. O sea, ¿cuál ha sido el proceso que el alumno ha tenido para desarrollar la competencia? Y la evaluación sumativa va a estar centrada en el resultado. ¿Qué resultado obtuvo el alumno por haber realizado la serie de actividades que yo le puse? Entonces, esto me lleva a que esta evaluación tiene una serie de características. La evaluación por desempeño tiene una serie de características que tengo que cumplir. Una, es objetiva. ¿Qué quiere decir que objetiva? Que va a depender de instrumentos que me permitan identificar lo real, lo que existe, independientemente de la subjetividad. O sea, yo no puedo evaluar aquello que es subjetivo, ¿sí? Aquello que depende de mi propia interpretación. Ay, me cae gordo, es mala onda, pues le pongo 5. No, yo tengo que evaluar lo objetivo, lo que se ve, lo real. Además tiene que ser válida, mide lo que está destinado a medir. Si yo quiero medir la competencia, reconoce las características de los objetos en preescolar, eso tiene que hacerse de una manera válida. Tengo que tener un proceso para evaluar eso de una manera válida. Tiene que ser confiable, o sea, a la hora de que yo le aplique en diferentes contextos, ¿sí? Eso va a ser, voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Te pido un favor, ya deja de tomar fotos porque me distraes y pierdo la concentración. Entonces, además de ser confiable y de medir lo que quiere medir en diferentes contextos, tiene que ser completa. O sea, la evaluación por desempeño tiene que ser completa. Va a poner todos los aspectos que dije que se iban a evaluar. Si yo dije se va a evaluar la unidad 5 del tema de ciencias naturales, del libro de ciencias naturales, todo lo que está en la unidad 5 debe de estar, porque eso le dije al alumno, ¿sí? Y debe de ser integral, o sea, voy a evaluar todos los aspectos a la vez juntos, lo psicomotriz, lo afectivo y lo cognitivo, porque las competencias no se separan, el desempeño de una persona no se separa. Yo no puedo pensar que voy a evaluar la actitud en una clase, la educación, lo psicomotor en la educación física y lo cognitivo en mi salón. No, cuando trabajamos por competencias, todo te sale, ahí te sale. Sí, les voy a poner el típico ejemplo que siempre pongo. El niño de preescolar, que está en tercero de preescolar, cuando están haciendo el superproyecto del supermercado, le dice a un compañerito más chiquito, oye, te cambio tu moneda de 10 pesos por estas 2 monedas de 2 pesos. ¿El niño sabe matemáticas? Sí, ¿cómo no? Pues te cambio tu moneda de 10 por 12, 2. ¿Sabe matemáticas? ¿Tiene conocimientos? Sí. ¿Tiene habilidades? También. ¿Tiene destrezas? También. ¿Tiene valores? Pues no, ¿verdad? Entonces, no me digan que no se mide la actitud. La actitud se mide cuando tú pones una situación didáctica donde salga la verdad. Y la verdad sale cuando tú pones a vivir situaciones de la vida a donde lo que eres te sale solito, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos por competencias, vamos a evaluar todo de manera integral.
La evaluación va a ser significativa, o sea, le va a decir algo a ti y al alumno. No nomás es que te diga a ti, es que al alumno le debe de ser significativa, le debe de decir, debe de contar con resultados de análisis que puedan demostrarle al sujeto que es evaluado lo que sí aprendió y lo que no, y a ti también. Debe de ser conducente la toma de decisiones, o sea, evalúas para tomar decisiones, no se evalúa nada más porque te voy a poner 7, 5, 6, no. Es porque eso me tiene que remitir a la evaluación de mi propio desempeño como educador y a la evaluación de tu propio desempeño como estudiante. Y la evaluación siempre va a ser cambio y siempre va a ser mejora continua, ¿sí? La evaluación además va a ser predictiva. O sea, predictiva es, le tiene que decir al estudiante lo que puede suceder. Mira, si te saca 5 pasa esto, si te saca 10 pasa esto y si te saca 3 pasa esto, ¿sí? Tiene que ser transparente, o sea, todo el proceso de evaluación le tiene que decir al alumno lo que va a pasar, ¿sí? Es transparente, a ver, mira, yo voy a evaluar así, y así, y así, y así, y tú lo sabes, ¿sí? Y tiene que rendir cuentas, todo proceso de evaluación le tiene que rendir cuentas al alumno, a los padres, al director y a todos los actores del proceso educativo. Entonces, fíjense, esto nos lleva, todas estas características nos llevan a que cuando evaluamos por competencias tenemos que tener una serie de instrumentos, ¿sí? Tanto para evaluar esta evaluación formativa como esta evaluación sumativa. La evaluación formativa centrada en el proceso para desempeñarse, la evaluación sumativa centrada en el resultado. Fíjense, cuando yo evalúo formativamente hablando, y estoy hablando de desempeño, no me estoy refiriendo solo al tradicional desempeño que hemos medido en la escuela. Asistencia, limpieza, puntualidad, entrega de trabajos. No. Me estoy refiriendo al desempeño en el desarrollo de la competencia. Si la competencia dice reconoce los colores por sus características, su desempeño en el proceso me lo va a decir. ¿Sí me explico? Yo tengo que recabar la evidencia que me diga cómo el niño de preescolar reconoce las características de los objetos o no. Yo tengo que recabar la evidencia en bachillerato, si yo quiero que aprenda técnicas electromecánicas, sí, que me digan en una competencia específica cómo el alumno se desempeña en la resolución de un problema electromecánico. No es el desempeño nada más, sabe o no sabe que la electromecánica es la ciencia que estudia la electricidad y la mecánica. A lo mejor lo dije mal, pues no sé, ¿sí? No me importa eso. Me importa que le pongas un problema real de la vida donde se va a aplicar eso que tú dices y lo resuelva. Eso es desempeño, ¿sí? Y eso es lo que voy a calificar en lo formativo. Cómo se desempeña en la resolución de los problemas. Sí, entra la participación y entra la asistencia y entra todo eso, pero entra dentro de esta visión de evaluación del desempeño, ¿sí? Entonces, para hacer eso, pues yo necesito instrumentos que me hagan la evaluación válida, confiable, objetiva, rendidora de cuentas, transparente, etcétera. Si no, no tiene chiste. ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Aquí yo les puse una lista, puede haber más o los que se me ocurran. Un primero es un portafolio, por ejemplo. Yo puedo juntar todos los trabajos de matemáticas a donde se resuelven problemas diariamente y hacer un comparativo de esa resolución de problemas. Puedo tener puntos de referencia. Hoy, 3 de marzo, el alumno hacía las cosas así, dentro de 3 meses las hace así. O sea, hay un cambio en la modificación del desempeño, ¿sí? Eso se llama puntos de referencia. Inventarios de observación de conducta, o sea, tengo una lista de conductas, de indicadores de desempeño que tienen la adquisición de la competencia y voy poniendo si lo hace o no lo hace, o lo hace con ayuda, por ejemplo, ¿sí? En electromecánica, a ver, ¿es capaz de resolver el problema del carro? Sí, con ayuda no lo hace, ¿sí? O sea, tengo una lista de cotejo de conductas que me definen el desempeño. Registro anecdótico, registro aquellas anécdotas que considero que son muy importantes, ¿sí? Para poder evaluar, y puedo poner el chascarrillo de un día que me dice que el alumno aprendió porque usando el sentido del humor está usando los conocimientos para hacerlo, ¿sí? Entonces puedo utilizar cualquiera de estos, digamos, cualquier chascarrillo, inclusive, solo si tiene contenido, para registrarlo en mi anecdotario. Puedo usar diarios de campo, o sea, escribir diario lo que sucede, porque eso me va a servir para investigar lo que sucede dentro del salón. Puedo hacer algo que se llama autoevaluación procesual, o sea, me siento con los alumnos y les digo, a ver, ya estamos en secundaria y acabamos de desarmar no sé, un carrito de robótica,
y en este carrito de robótica ya lo desarmamos, ahora armémoslo, y cuando lo arman los alumnos, les digo, ustedes solos, díganme cuál fue su acierto para repetirlo y su error para evitarlo. Eso es autoevaluación, ¿eh? La autoevaluación no es, maestro, yo me saqué 10 porque soy linda, vengo diario y lo adoro, no. La autoevaluación es, encuentra el acierto para repetirlo y el error para evitarlo. Y cuando eres capaz de hacer eso, eres autodidacta, ¿eh? Porque tú solito identificas lo que no sabes y lo encuentras. Entonces, cuando tú trabajas por competencias, la idea es desarrollar en los alumnos esta capacidad de encontrar el acierto para repetirlo y el error para evitarlo en tu propio proceso de conocimiento. Todo esto, fíjense, lleva a la utilización de rúbricas, ¿sí? La rúbrica es un instrumento que va a servir para verificar lo que tú quieres, el criterio con el cual tú quieres calificar al alumno, ¿sí? Toda evaluación por desempeño se va a basar en el principio de que el desempeño en la mediación del docente y del alumno es mutua, ¿sí? O sea, si tú quieres que el alumno se desempeñe bien, pues desempeñate bien tú, y eso parte de la transparencia, parte de establecer criterios de verificación, a donde el alumno, al revisar, diga, ah, caray, en la rúbrica dice que yo tengo que entregar el trabajo de español sin faltas de ortografía, y eso no lo he revisado. Entonces, si en la rúbrica dice eso, lo que tú vas a promover es que el chavo se regrese, revise y desarrolle su capacidad de autoevaluación y de metacognición, o sea, de análisis de su propio aprendizaje, para mejorar, ¿sí? Entonces, digamos, cuando nosotros hacemos la evaluación formativa, vamos a utilizar generalmente una cosa que se llama la rúbrica holística. La rúbrica holística define los criterios con los que tú vas a evaluar, paso de manera muy general. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver con detenimiento, no se asusten. Luego está la evaluación sumativa. Ya que tengo la parte formativa, donde yo vi el desempeño procesual, ¿sí? Voy a evaluar también lo sumativo. ¿Y qué quiere decir lo sumativo? Voy a evaluar el resultado. Ahora sí, ahí sí es qué tanto aprendió, qué tanto usa el conocimiento en la resolución de problemas de la vida. Y para eso voy a utilizar exámenes escritos, productos, exámenes orales, entrevistas. Exámenes escritos. No son los tradicionales exámenes que hemos usado toda la vida, ¿sí? Son exámenes a donde se resuelven problemas de la vida real, ¿sí? PISA, ¿han oído hablar de PISA? ¿Sí? ¿No voy a hablar de PISA? Ya les hablaron todos los días, bueno, ya no, ni para qué les digo, ¿no? Tienen 2 días oyendo PISA, ok. PISA usa este tipo de reactivos, son reactivos a donde son casos de la vida. La consigna de PISA es evaluar las competencias de la vida, entonces lo que hace es poner un caso de la vida real, y en ese caso de la vida real, evaluar hasta qué punto el alumno lo resuelve, y establecen diferentes niveles de desempeño. Hay nivel 1 a 6 en matemáticas, 1 a 5 en español, en lectura, 1 a 3 en ciencias. Y el asunto no es si el alumno está bien o mal, es que lo que está identificando es el nivel de resolución del problema, que puede ser muy difícil por el contexto o puede ser muy fácil, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos por competencias, se usa la evaluación de casos de la vida real. Ahora sí, es casos de la vida real, ¿sí? Que pueden tener diferentes respuestas. Ok. Además se usan productos, o sea, si tú estás viendo una materia de electromecánica, pues pide un producto real. ¿En dónde se usa la electromecánica? ¿Dónde el chavo de Conalep va a usarla? ¿Sí? O si estás en secundaria y estás viendo ciencias, pide un producto real. Si estás estudiando geografía, el producto real es, vamos a hacer una campaña turística para que vayan todos a Tabasco, por ejemplo. Y entonces eso te hace, dice que no. Entonces, eso te hace aprender geografía, pero desarrollar también desempeños, ¿verdad?, específicos en la solución de problemas de la vida. Una campaña es un problema, ¿sí? Entonces, eso es un producto. Exámenes orales es que tú efectivamente examinas al alumno de manera igual a todos. Entrevista es un examen donde las preguntas son diferentes, ¿sí? Y la autoevaluación otra vez del resultado. Ahí lo que vas a hacer es que el alumno revise y otra vez encuentre el acierto, pero ya no en el proceso, en el resultado, ¿sí? Y otra vez el acierto para repetirlo y el error para evitarlo. ¿Dónde está el error y qué me falta por aprender? Pero aquí vamos a usar una rúbrica que se llama analítica, ¿sí? Porque la rúbrica analítica es detallada. O sea, ahí sí yo voy a poner en un examen, en cada reactivo, cuál es la respuesta que yo quiero que pida el alumno y cuánto vale esa respuesta del examen total, ¿sí? Entonces, la evaluación por competencias, fíjense, incluye todo este proceso. Cuando yo les presento esto, los maestros siempre dicen, auxilio, socorro, mejor regresemos al constructivismo, ¿verdad? Esto es espantoso, ¿no? Y les voy a decir que sí es muy difícil al principio. Ya después lo haces todo rápido. Y te acostumbras, sobre todo, a pensar en rúbricas,
¿sí? La magia de todo esto está en la rúbrica. Déjenme decirles, o sea, la rúbrica es la que te va a exigir que te aprendas a definir de manera cotidiana y rápida, ¿sí?, la definición de los criterios sobre los cuales vas a trabajar al alumno, ¿sí? Bueno, pues fíjense, este esquema anterior que está acá, este esquema que está de esta manera aquí, ¿sí?, nos lleva a que, si ustedes se fijan, la columna de en medio, que son los instrumentos utilizados, son los más importantes, porque tenemos que aprender a tener esos instrumentos. Yo sé que muchos de ustedes los usan. La diferencia ahora está en que estos instrumentos tienen que tener necesariamente rúbricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieres hacer con la rúbrica, no solamente que el alumno sepa lo que tiene que hacer, quieres que mejore su desempeño, y el desempeño se mejora cuando sabes qué esperan de ti. A ver, ustedes como docentes, ¿qué prefieren? ¿Que el director desde el inicio del año te diga lo que esperas, a que te suelte y solito lo averigües? Pues mejor que sepas qué te espera, ¿verdad? Entonces, y cuando sabes qué te espera, eres capaz de evaluarte en el camino y de corregir y de hacer tu mejor esfuerzo. Entonces, como estamos centrados en evaluar desempeño, lo que queremos precisamente es centrarnos en la evaluación de este desempeño concreto, que implica la revisión cognitiva de tu hacer, de tus emociones, de me enojé, caray, la regué, de me salió bien, entonces sí está bien, lo vuelvo a hacer. Esa revisión de desempeño se hace a través de la rúbrica, ¿sí? Entonces, para poder nosotros meternos un poco a lo que es la elaboración de rúbricas, ¿no?, vamos a ver los instrumentos. Fíjense bien, estos instrumentos se clasifican básicamente en dos tipos. Un primer tipo, que es el directo. ¿Por qué se llama directo? Porque deja evidencia del desempeño, ¿sí? Cuando evaluamos por desempeño, cuando evaluamos las competencias son desempeños y siempre van a dejar evidencia. Si tú llegas tarde, pues la evidencia es que la tarjeta checó tarde, ¿verdad? O sea, todo proceso de desempeño está diseñado para que tengas evidencia. Entonces, los productos que dejan evidencia directa son el portafolio, porque es el conjunto de trabajos que ha hecho el alumno. El producto es una cosa, un trabajo concreto, un ensayo, un proyecto, una maqueta, un mapa, la resolución de un problema. O sea, eso es un producto, ¿ok? Una tarea concretita, un ensayo, de lo que sea, una autoevaluación. Todo eso es evidencia del desempeño, porque ahí está, lo tienes enfrente de ti, y además cuando llega el papá, se lo demuestras, mire, su hijo está así y yo no lo hice, lo hizo él, ¿ok? Luego tenemos el otro, que es indirecto. Es un instrumento indirecto cuando la evidencia no la ves tan directamente, pero de alguna manera puedes comprobar su desempeño porque indirectamente está plasmado ahí. Y eso es donde se deja el examen, la entrevista y la encuesta. ¿Por qué le llamamos indirecto a esto? Porque si tú le pones un caso de electromecánica para resolver a un alumno, pues es un examen. Eso no quiere decir que de verdad lo vaya a hacer cuando tenga el carro enfrente, ¿verdad? La evidencia real es la otra, es la del producto, es la de la tarea, es la del ensayo. La evidencia, que es examen, que es entrevista, que es encuesta, lo que te va a dejar claro es que el alumno pudiera saber resolver el problema si se le presenta, pero pudiera no es poder, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos de instrumentos, y estos dos tipos de instrumentos por la evidencia se clasifican así. ¿Eso a qué nos lleva? A que la manera de hacer las rúbricas de estos instrumentos va a ser diferente. Entonces, cuando nosotros evaluamos por desempeño, fíjense, que lo que vamos a hacer es que estos instrumentos vamos a hacer unos ciertos pasos para evaluarlos. Porque cuando decimos que el desempeño es cognitivo-conductual, el proceso para evaluar no es nada más el saber, es cómo evalúas el desempeño. Y eso quiere decir que tienes que evaluar conocimiento, habilidad de pensamiento, destreza, actitud, en contextos diferenciados. Fíjense, es muy complejo, porque no es nada más poner un examen, es poner todo esto sobre la mesa. Y eso entonces, por eso lo vas a hacer a través de instrumentos directos e indirectos en el ámbito formativo y sumativo. ¿Cómo entonces? ¿Qué pasos seguimos para evaluar el desempeño?